Buenas tardes, Tina, como siempre generando conciencia nacional. Tenemos un gran programa que es la Sociedad de la Excitación y la Comunidad Nacional, y para eso, bueno, tenemos un gran invitado. Yo soy Lucas Enfania, a mi lado Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien. Tenemos un gran invitado que es el profesor Esteban Gerardo, que es filósofo. Muchas gracias por venir, Esteban. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo también estoy muy contento de venir acá y resistir la atracción de la cama y de la siesta el sábado a la tarde, ¿viste? Sí, con calor. Pero hay una pequeña épica en eso. Hay una pequeña, sí, de haberse animado a venir. A mi lado también la tengo a Laura Navarro. Gracias por venir, por acompañar a Esteban. Gracias a ustedes. Ella es mi esposa. Por supuesto. Esteban Gerardo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es filósofo, escritor, docente y profesor de las materias Filosofía y Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo y Filosofía en las carreras de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la UBA y también de la Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino. Autor de 3 novelas, una de ellas inédita, varios libros de cuentos como El Anillo del Cardenal, La Llegada, Memento Mori y numerosos libros de ensayos como El Agua y el Trueno, Ensayos sobre Arte, Filosofía y Naturaleza y Los Dioses y las Letras, ensayos sobre literatura, mito y paganismo. Cultiva la literatura fantástica y actualmente trabaja en la primera parte de una trilogía patagónica, un ambicioso intento de trasladar el modelo literario de Tolkien a esa región austral mediante la construcción en aquellas geografías de un mundo mágico y épico. Actualmente dirige la cátedra libre Aiken en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuyo propósito es promover el estudio de la mitología, la filosofía y la creación literaria. Ha dictado muchos cursos en Argentina y en el extranjero. Recientemente publicó Ediciones Continente, Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia y Mundo Virtual, Black Mirror, Posapocalipsos y Ciberadicción. Cultiva un pensamiento especialmente abierto a las relaciones entre filosofía, literatura, arte e historia. Nuevamente gracias, Esteban, por venir. Tenemos un programa muy especial porque es nuevo. Nunca tratamos un programa específicamente de filosofía, pero la verdad que lo vamos a tratar de disfrutar lo máximo posible. Vamos a hablar en este primer bloque el tema de la excitación, no el pensamiento, la sociedad de la excitación actual. En el segundo vamos a hablar de lo virtual y no de lo real, o sea, lo que sucede con la globalización virtual en nuestra época digital. Y en tercer bloque vamos a hablar de teclear, no actuar, el mundo virtual que evita construir una comunidad. Esteban, empezando, ¿qué genera esta sobreoferta de entretenimiento, noticias e imágenes, digamos, online? Bueno, mira, tu pregunta, primero te comento que lo que vos leíste está un poco desactualizado, porque eso de la trilogía es hace mucho tiempo y lo de la cátedra libre lamentablemente hoy no es. Es un proyecto que tengo para rehacer, pero te comento. Está bien. Mira, sobre tu pregunta puntual, tiene que ver un poco con este último libro que publiqué, La Sociedad de la Excitación del Hiperconsumo al Arte y la Serenidad, de Ediciones Continente. Les agradezco mucho que me hayan invitado para hablar también de él. Ustedes saben que todo autor necesita algo de difusión para ser realistas. Sí. Y a propósito de tu gentil pregunta, el punto de partida es un poco observar cómo se está produciendo un avance en la colonización de nuestro tiempo libre por parte del capitalismo en su formato globalizado contemporáneo. Uno podría pensar en cómo en la posguerra todavía había un margen de tiempo libre, no totalmente usurpado, pero ya ahí en la posguerra empieza algo que la Escuela de Frankfurt categorizó bajo la noción de industria cultural, que es la acción de los medios de comunicación, que tienen un poder de llegar a todas partes, desde la radio, después la televisión, la circulación de los periódicos. Entonces todo ese tejido de los medios de comunicación de la posguerra son un primer ejemplo donde se busca avanzar sobre el tiempo libre, el tiempo para darle la forma de un tiempo de ocio que sea aprovechable en términos de utilidad económica, capitalista. Y ahora, como una consecuencia del Internet, este mundo digitalizado permite que el entretenimiento tenga una sobreoferta, como yo lo llamo una sobreoferta de entretenimiento, que es mucho más eficaz porque puede llegar no solo a todos los hogares, sino en todo momento del día, a partir de que hay una sobreoferta de entretenimiento las 24 horas del día. De modo tal que si tenés algún tiempo libre que podrías dedicar a no hacer nada, al aburrimiento, o a pensar el mundo en el cual estamos, o a leer algún libro, eso está amenazado de tener ese destino, ese tiempo libre, porque siempre hay una nueva película
película, un nuevo video para ver, y una serie sería el ejemplo más contundente, de forma tal que siempre podés estar entretenido, sin que ese entretenimiento te lleve a reflexionar críticamente sobre nada, de modo tal que ese entretenimiento se agota en sí mismo y profundiza una sobreoferta de entretenimiento de un tipo de consumo que a mí me gusta llamarlo consumo inmóvil, porque es un consumo que se agota en lo consumido sin generar ningún efecto de transformación en el sujeto. Por lo tanto, en esta perspectiva de los medios digitales que permiten esta globalización de una sobreoferta de entretenimiento, el resultado es que estamos cada vez más entretenidos, pero cada vez más inconscientes y a veces desinteresados por tener una conciencia personal y crítica respecto al complejo mundo que vivimos, atravesados por procesos económicos que buscan la concentración de los capitales y no de una mejor realización humana. Entonces es como que el capitalismo contemporáneo digitalizado de la sobreoferta de entretenimiento avanza cada vez más en esto de un control total de no solo nuestro deseo, nuestras conciencias, nuestros cuerpos, sino también nuestro tiempo. Y a partir de ahí, bueno, yo elaboro lo que es otra posible construcción de la experiencia personal, de la percepción, como una suerte de antídoto a esto que es esta posibilidad de estar totalmente enganchado, conectado en las redes, en el entretenimiento digital, de modo tal de hacer que nuestra experiencia de ser de otra forma o de percibir las cosas de otra forma se disuelve en esto de ser un sujeto pasivo que absorbe más entretenimiento en esa sobreoferta que nunca se agota. Este constante ruido, bombardeo de imágenes, constante alejado de todo silencio y pensamiento, ¿qué termina causando o qué problemáticas nos generan a la hora, por ejemplo, de desarrollar o cultivar ya sea arte, música o mismo propio pensamiento en uno? Bueno, obviamente que este estímulo continuo a entretenernos sin pensamiento, sin reflexión, sin la posibilidad que el entretenimiento tenga un giro más trascendente, un giro que nos incorpore nuevas inquietudes para poder ponernos en otro lugar al del sujeto pasivo consumista, obviamente que tiene un efecto de reducirnos a un instrumento que tiene que ser mejor controlado para que se vaya alcanzando una perfección en un sistema de las cosas que busca nuestra manipulación y nuestra reducción a seres útiles para la renovación del consumo. Frente a eso, yo lo que propongo es lo que me parece, además de los caminos de la acción política colectiva, lo que nos queda como individuos o como ciudadanos comunes, que no tenemos un protagonismo en ese nivel que es superior y es el que realmente tenemos expectativas para los grandes cambios, a nivel de hombre y mujer común, de ciudadano común, uno cree que poner la experiencia en otro lugar donde esté abierto a nutrirnos como seres humanos de todo aquello que nos sirve a reflexionar, a tener una actitud creativa y crítica, un poco desactiva, aunque sea parcialmente, este diseño de vida totalmente devorado por una postura pasiva de nuestra parte, donde absorbemos noticias sin discernimiento crítico, entretenimiento sin un filtro también crítico. Entonces, para salir de esa cuestión, yo creo que una dimensión activa de nosotros como sujetos de la experiencia es otro lugar en el cual podemos estar. ¿De qué forma? A través del arte, a través del cine, que no se agota en el puro entretenimiento, sino nos abre líneas de comprensión sobre la cultura, la historia, una dimensión reflexiva sobre lo social y nuestra relación también con la naturaleza, la percepción artística vinculada con el cine, lo visual y también con lo auditivo. Porque también la imposición de sonidos estandarizados tiene que ver también con una monotonía, una homogeneidad que nos permite deslizarnos a otra cosa. La otra cosa de las culturas y sus sonidos distintos a Occidente, que es como ponerse en un lugar de abrirse a una diversidad cultural que nos saca un poco de esta noción de cultura única, globalizada, que viene de nuestro modelo occidental, burgués, materialista, pragmático, en el cual hemos crecido desde niños. A pesar de nuestra diferencia de edad, todos hemos crecido en ese bombardeo
continuo de estímulos, excitaciones, para formatear nuestra mente de una forma determinada. Y dentro de ese formateo está la cuestión de que todos naturalizamos que la cultura occidental, mucho más ahora por la globalización, es el modelo de cultura. Cuando existen, aún en este mundo globalizado, otras percepciones del mundo, otros diseños culturales, que suponen otro tipo de experiencias cotidianas, otro tipo de experiencias artísticas, dar un salto desde la curiosidad a esa diversidad cultural, no como una retórica, es bueno que haya diversidad, sino interesarse por transitar otras experiencias culturales, desde lo filosófico, desde lo artístico, yo creo que nos enriquece, nos pone en una postura activa, nos pone en una situación de ser dueños de nuestro propio crecimiento personal y no ser simplemente sujetos pasivos que no tienen como otro destino absorber sin ninguna mediación crítica esa sobreoferta de información, entretenimiento, de noticias que se está perfeccionando en su carácter de sobreoferta, porque justamente los medios digitales permiten que en cualquier momento nosotros absorbamos esa sobreoferta, ya no solo en nuestras casas, sino con el celular, en cualquier lugar y en cualquier momento. Exactamente, fíjate, por ejemplo, vos mencionás el tema del entretenimiento que se agota a sí mismo. Me recuerdo un poco al desafío que proponía Agamben con el dispositivo de recuperar el uso libre del sujeto, digamos. Sí, bueno, sí. Digamos que es muy importante recuperar, como mencionás, ese uso libre del dispositivo para que nos pueda hacer una vía y no una jaula. Absolutamente, yo concuerdo con todo eso. Y además, también hay que observar que el sofisticado desarrollo tecnológico del mundo digitalizado, del mundo virtual contemporáneo, tiene aspectos que son muy poderosos como estímulos a otra organización del conocimiento, que muchas veces no son aprovechados y quedan en la cuestión de la absorción pasiva de información. ¿A qué me refiero? El hipertexto, como una forma de distribución, organización de los conocimientos en la biblioteca virtual de Internet, permite que a partir de iniciar un estudio en un tema determinado, por ejemplo, la revolución industrial en el siglo XVIII, por esa posibilidad de enlaces o de links que permite la información en Internet, puedes ir trazando distintos caminos de relaciones, de otro tipo de pensamiento basado en las relaciones continuas, de modo tal que hay un pensamiento hipertextual que te lleva a construir distintas formas de organizar la información convertida en conocimiento. Ahí también hay un posible lugar cognitivo de conocimiento, activo por parte del sujeto. Vivimos en el tiempo donde el acceso a la información es más fácil, el mayor acceso a la información a la historia de la humanidad, con la paradoja que la tendencia que vemos es a quedarnos en la información sin ser convertida en conocimiento. Por lo tanto, pasar de la información a creación de conocimiento es algo que no está acotado únicamente a los científicos o a los especialistas de disciplinas universitarias. Creo que la llamada persona común, si se deja llevar por la curiosidad, por el deseo de saber siempre algo nuevo y distinto, puede también relacionarse con Internet desde ese pensamiento hipertextual donde los links, los enlaces te llevan a descubrir cosas inesperadas en el comienzo de una búsqueda y por lo tanto cada búsqueda puede ser un motivo de una construcción activa, de una distinta navegación del conocimiento que te lleva a otros horizontes y a cosas desconocidas y que ahora empiezan a ser conocidas. ¿Les parece que vamos a un pequeño corte? Enseguida volvemos en el segundo bloque para hablar de lo virtual y no lo real, la globalización virtual en nuestra época digital. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Como siempre les pedimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir notificaciones. Estamos con Esteban Gerardo, filósofo, profesor en la UBA. Esteban, vemos que esta globalización virtual, si bien nos conecta, y es cierto, con otros países que de otra forma no podríamos estar conectados en el minuto a minuto, y con otras culturas, por supuesto, personas que son afines, acá también hay una contraparte, digamos. ¿De qué nos desconecta en ese mismo sentido? Nos desconecta de la percepción de la realidad en toda su amplitud. Es decir, nos desconecta de todos los factores que hacen a la realidad.
una dimensión de la realidad humana es el conflicto social y la injusticia provocada por el mal diseño de las sociedades. Nos desconecta con otro aspecto de la realidad, que es la dimensión del sufrimiento íntimo, que muchas veces se pierde en la soledad y en la incomunicación por parte de los individuos, y esto estamos hablando a nivel universal, es decir, que esto le puede pasar. Estar desconectado de la conciencia del conflicto social se puede dar en Buenos Aires, en New York, en Bombay, en Pekín. Estar desconectado de la percepción de la dimensión de soledad y sufrimiento interior se puede dar en todas partes. Por supuesto que también se puede dar en todas partes estar desconectado de la percepción de el sufrimiento artificialmente producido por la injusticia inherente a las sociedades, que se expresa en pobreza, que se expresa en hambre o amenaza de hambre, que se expresa en no acceso, en el no derecho en el acceso al agua potable o a los recursos naturales. Vivir solo en el encimamiento virtual supone perder la conexión con la realidad en todas esas dimensiones. Ya mencionamos algunos de esos factores que a veces perdemos conciencia por estar encerrados en un mundo artificial digital. Pero también en este mundo que se habla tanto de cambio climático, y yo creo que con razón, a veces perdemos conexión con las causas profundas del cambio climático, que tienen que ver con una cultura, hablemos en principio de la cultura occidental, que en los últimos siglos ha justificado, por un modo de pensar, una separación del mundo natural, o no ser consciente de que somos naturaleza también, claro, los individuos urbanos, y lo que demuestra que esto no es ninguna elaboración muy etérica, es el hecho que somos por el cuerpo, somos en tanto que somos seres corporales. Cuando nos enfermamos, nuestras enfermedades, más allá que puede tener una explicación psicológica y también social, se dan por procesos biológicos, que son parte de un cuerpo, que forman parte de procesos naturales, por lo tanto, somos naturaleza. Y hay una cultura que en los últimos siglos ha justificado la separación de la naturaleza, de que el hombre no tenga conciencia que es naturaleza, que es parte de la naturaleza, o que se relacione solo para reducir la naturaleza a un objeto de dominio, a lo que nos da recursos, nos da ganancias, pero que nos separa de la conciencia de una realidad mayor, en la cual somos humanos que interactúan muchas veces provocándonos sufrimiento y violencia entre nosotros, llevando esa violencia a los animales y llevando esa violencia al medio ambiente o a la naturaleza. Por lo tanto, lo que estar ensimismados solo en el mundo virtual como única dimensión de la realidad a atender en el siglo XXI es todas esas facetas más grandes de la realidad. Por lo tanto, yo creo que no hay que caer en esta oposición, este nuevo dualismo entre el mundo virtual y el mundo real, porque en realidad el mundo virtual necesita del mundo físico. El mundo virtual funciona a partir de las comunicaciones, los mensajes, que son ondas electromagnéticas que necesitan del espacio físico. Por lo tanto, no es que el mundo virtual nos saca del mundo físico, porque siempre el mundo virtual necesita del mundo físico para que las comunicaciones se den y para que unen al planeta. Pero sí creo que es bueno advertir que el mundo virtual existe siempre en convivencia con el mundo físico, con el mundo de la naturaleza, con nuestra condición de ser cuerpos dotados de derechos, de enfermedades, y por lo tanto el peligro no es el mundo virtual en sí mismo, sino que es un modo de pensar por el cual se le da a lo virtual un estatuto que no tiene, una suerte de realidad autónoma que existe en sí mismo. Cuando en realidad el mundo virtual depende de los individuos que programan las computadoras, depende de la propia condición física de un dispositivo y depende de ese mundo físico donde las ondas circulan por todas partes y permiten que una persona se comunique con otra al instante. Claro, el problema de la dualidad, el problema sería la dualidad de esa que vos planteas muy bien, porque es, en cualquiera de las dos formas, la renuncia a una vida mejor. Sí, bueno, ahí ya tenemos que poner cómo el mundo virtual puede ser parte de un instrumento para el mejor dominio del deseo de las personas, del control social por parte del capitalismo en su fase algorítmica, como yo lo llamo, de capitalismo algorítmico, en su fase informatizada, global, contemporánea. Ahí tenemos que poner esa otra pieza, me parece, donde el capitalismo no ha dejado de ser capitalismo clásico fordista, el capitalismo de las maquinarias pesadas o del trabajo en las fábricas, sino que además de eso es sus otras fases
de dominación vinculadas con el dominio del tiempo, de los deseos, por la sociedad de consumo y por la sobreoferta que hablamos al comienzo, gracias al mundo digital que llega a todas partes. Entonces ahí tenemos que poner esa otra dimensión. Por lo tanto, hablar del capitalismo en términos críticos supone no solo pensar en el capitalismo del siglo XIX, sino pensar en el capitalismo y sus herramientas de control, de vigilancia, de control de deseo y de vigilancia de los individuos en el mundo digitalizado, globalizado, contemporáneo. Esta globalización que hoy pareciera se ha volcado más a ser una globalización virtual, que nos ha acercado, digamos, a los demás individuos, ya sea entretenimiento, ¿sí? Pero por otro lado pareciera que no ha evitado, ¿no?, una cierta universalización a partir de las diferencias de las culturas y de conocernos a partir de las culturas y sobre todo del uno mismo. Nosotros siempre remarcamos que uno no puede conocer a la otra cultura si no conoce la propia suya y sin haber tomado, digamos, ese rol de pertenencia del lugar, ¿no? Es como que no termino de realmente generar una universalización porque perdí tu cultura, perdí tu conocimiento del lugar y termino mismo consumiendo hasta lo que son los llamados hoy viajes, ¿no? O sea, yo consumo viajes, pero no para ir a descubrir la bella cultura griega, romana, sino que voy y consumo para ir y solamente sacarme la selfie en el lugar y sin saber lo que realmente se creó ahí, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Es muy certero, claro, contundente lo que decís. Yo real coincido. Por ahí simplemente le agrego algún elemento para darle la presentación de un proceso mayor, pero tomando lo que vos decís, una cosa es globalización y otra cosa es pensamiento universal. Creo que es un primer concepto para focalizar, me parece. Es decir, no menor. Y que no es menor, ya Heidegger hablaba de eso un poco, claro, que a partir de la posguerra, a partir de la sociedad de las comunicaciones, que se da por los satélites, que se da por el avance de los medios de comunicación televisivos en el mundo, se va construyendo una ilusión, que es esta ilusión de que porque estamos mejor comunicados, porque los mensajes llegan más instantáneamente a cualquier parte del planeta, la ilusión es que se suprime la geografía, que se suprime el espacio. Incluso algunos hablan del mundo digitalizado como el mundo de la supresión del espacio. Lo frágil de esa aseveración se ve cuando uno tiene que hacer un viaje a un lugar determinado y se da cuenta que el mundo físico sigue existiendo, el espacio geográfico sigue existiendo y es una variable a tener en cuenta para viajes importantes. Entonces, el espacio sigue existiendo, pero nosotros vemos la ilusión de que el espacio desaparece y lo que importa es la globalización de los mensajes y las comunicaciones. Ahora, esa mentalidad globalizadora tiene que ver con la mejor eficacia para enviar y recibir comunicaciones. No tiene que ver con una mayor conciencia de la universalidad de la especie, del planeta y de la diversidad que le es inherente. Porque si pensamos universalmente en la especie tiene como uno de sus grandes rasgos la diversidad cultural, en la historia y en el presente. Y esa diversidad cultural se vincula con los desarrollos nacionales de las distintas culturas. Por lo tanto, un pensamiento universal no niega lo local, no niega lo nacional, sino que lo incluye, pero lo piensa en una dimensión mayor, donde tenemos que ser conscientes que somos parte de una especie, pero que esa especie está destinada a ser creadora de diferencias, de diversidades, de distintas costumbres, visiones de las cosas, distintas formas del arte, del pensamiento. Por lo tanto, lo global liquida lo universal, y lo universal como parte de un pensamiento de la diversidad cultural. Y cuando llegamos a valorar las diversidades culturales por las nacionalidades, estamos en un modo de pensar que no puede aceptar pasivamente una globalización que supone una cultura, la cultura occidental, que se difunde y busca imponerse como única. Pero demos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, si hablamos de la diversidad cultural, para que esto no sea solo un concepto y una retórica, tiene que suponer que nosotros, como seres occidentales, después de valorar nuestra propia nacionalidad y nuestra propia localidad, tratemos de ponerla en conexión con otras culturas y generar una interacción, un diálogo en el cual nos podemos enriquecer a partir de advertir las diferencias de las otras culturas, de las cuales podemos aprender quizás algunas cuestiones. Por ejemplo, África, para el hombre occidental medio,
es algo inexistente. La diversidad cultural de África es inexistente salvo cuando se producen grandes hambrunas, se producen genocidio en Ruanda, se producen importantes guerras civiles. Entonces, a veces uno sospecha que más por el interés sensacionalista, los medios de comunicación le dan cierto lugar. Pero África, como un ejemplo de diversidad cultural, de una mentalidad que aún hoy subsiste en muchos ámbitos rurales, del complejo continente africano, es un ejemplo de diversidad cultural ausente, inexistente, porque lo que existe es una globalización que hace que el irlandés, el último gran estreno de Netflix, el irlandés, el último gran estreno de Netflix, sea algo conocido globalmente. Claro. Pero ese interés global de una oferta de entretenimiento convive con la ausencia de un interés por informarse y saber de la diversidad cultural de las otras culturas. Por lo tanto, hay globalización, pero no hay un pensamiento universal sostenido en la valoración de la diversidad cultural, en la diversidad de las culturas y las naciones. Y eso supone un avance en una homogeneización del pensamiento desde Occidente y de su diseño materialista, capitalista, consumista. Claro. Y que es peligrosa porque aparte no ocurre lo que es la integración. Para que haya integración tiene que haber reconocimiento absolutamente de los que son diferentes para hacer algo mejor. Absolutamente. Y tiene que partir primero del intento de darle una oportunidad a las otras culturas que nos hablen de su propia cosmovisión, de su propia visión de la vida, de sus propios valores, en un primer momento receptivo, de escucha, de humildad, para saber de lo otro cultural, que es parte de un pensamiento universal de la diversidad cultural, y poder enriquecernos a partir de ese diálogo de la diversidad cultural que justamente los medios de Internet permitiría, porque el Internet permite que multitud de culturas que antes no tenían forma de difundirse, hoy sí lo estén, a nivel de sus culturas, a nivel de su arte, a nivel de su música. Yo por eso también en el libro, en un capítulo, hablo un poco de las músicas del mundo y de cómo esto podría hacer que nuestro oído salga de la repetición de los mismos sonidos estandarizados y que nuestro oído sea una puerta de entrada a una diversidad cultural mediante ser receptivos a los sonidos de otras culturas que hablan de otra forma de percibir el mundo, que otra forma de transitar por la vida. Por lo tanto, la gimnasia de una diversidad cultural es algo que está ausente en esta época donde creemos que lo global, el mismo entretenimiento, la misma forma de entretenimiento a todas partes, las comunicaciones que llegan rápidamente a todas partes, creemos que eso es algo que habla de algo universal. Cuando Rea habla de una fase de la sociedad de las comunicaciones que cada vez llega más a todas partes de forma global, pero haciendo que estemos cada vez más encerrados en nosotros mismos como individuos y en la repetición de nuestra cultura occidental y materialista. Justamente por eso tiene que ver el tema de construir comunidad, que vamos a hablar en este tercer bloque ahora en un momento, que tiene que ver precisamente construir comunidad con si uno se abre y puede integrar al otro que es diferente, puede también entenderse uno mismo. Así que ahora volvemos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguimos en Nueva Argentina, como siempre generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos con Esteban Gerardo, que es filósofo y profesor de la UBA, varias carreras. Estamos hablando del tema de la sociedad de la excitación y el hiperconsumismo y sobre todo del tema de las redes sociales, también un poco del tema virtual. Vamos a hablar en este bloque de teclear, no actuar y cómo el mundo virtual evita construir comunidad. Pienso, por ejemplo, en la cita de Byung-Chul Han, que en un artículo escribía que el problema no eran las redes sociales, dice, sino su exaltación del individualismo y del narcisismo. Y dice, en la medida en que estemos ensimismados y no integrados al otro, la revolución será imposible. Para ello, habría que generar proyectos conjuntos, hacer comunidad, pero no de seres iguales, sino una comunidad de seres libres que piensan y proyectan un futuro común. ¿Qué te parece? Bueno, la desaparición de la comunidad es un tema que atraviesa la historia de la humanidad. Es decir, el capitalismo quizás a nivel psicológico ha reforzado ese individualismo que tiende a replegarse en sí mismo
y a perder esa valoración del lazo colectivo, del lazo comunitario. Obviamente que este es otro aspecto de lo que facilita el mundo digitalizado, esta cuestión de vivir pendiente de la imagen que uno proyecta por los medios digitales, la construcción de lo que yo llamo el teatro del yo virtual, que lo llamo en otro libro, esta construcción narcisística de la imagen, el yo que uno quiere proyectar. Las tecnologías contemporáneas lo permiten, es decir, cotidianamente ir construyendo ese yo, que de alguna forma va profundizando ese deseo de proyectar mi imagen desde un individualismo narcisista digital que va debilitando la posibilidad de algún tipo de conciencia que somos a partir de las relaciones entre las personas, las relaciones entre las personas y los animales, incluso entre las personas y el medio ambiente, todo eso que genera algún tipo de comunidad, la conciencia de ser en relación, se va disolviendo por un yo que cada vez queda más gozosamente replegado en sí mismo y en el teatro de sí mismo, a partir del modo como construye un yo imaginario, porque esa imagen de dicha y felicidad que construye el yo por las vías digitales generalmente está destinado en algún momento a colisionar con la realidad. En la realidad en la cual, a pesar de que cambian las épocas y las tecnologías, hay una condición humana que siempre permanece, que tiene que ver con que los humanos somos seres siempre vinculados con el miedo, con el vacío, con el temor a la muerte, con la angustia, la imposibilidad de comunicarnos, de trascender nuestra propia soledad. Por lo tanto, la construcción del yo imaginario, del narcisismo digital contemporáneo, no va a poder suprimir esa realidad existencial de base que en algún momento va a volver o va a eclosionar y va a demostrar que todo eso es una fantasía, la del individuo que se autoidealiza o construye una imagen virtual de sí mismo, y en toda esa operación de fracaso del individuo narcisista se va profundizando esa imposibilidad de cultivar otro tipo de conciencia, la conciencia del yo en relación con los otros y a partir de algún tipo de comunidad real, que no sea solo la comunidad de compartir cierta adversión, odio hacia algo determinado, sino una comunidad que tiene que ver con una conciencia de que somos parte de una especie con necesidades y vacíos y angustias comunes. Este yo virtual que en Argentina, vamos a llevarlo a un plano más político, se puede ver desde un punto de vista del yo me salvo solo. Por ejemplo, este consumo que vamos también a llevarlo a lo político, que se ve en un consumo de elecciones también, ¿no? De agarrar y consumir una boleta por solamente estar en contra de un candidato, en vez de quizás pensar algo nuevo, crear algo nuevo y tener una pertenencia de lugar. Y lo que hablábamos antes de empezar el programa, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, en base a esta pertenencia al lugar, me estoy ubicado en Argentina, me pongo a observar el gran territorio que tengo, sus recursos, sus capacidades, el capital humano, observo al otro, empiezo a ver lo que puedo hacer, por ejemplo, con la marina mercante, la cuestión de los ríos, de los mares, ya salgo en el litio y en el noroeste argentino, también la cuestión nuclear y demás. O sea, eso me lleva a un pensar, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto, podemos decir, en lo político y desde reitero, el yo me salvo solo, en vez de darme cuenta, no, me salvo yo en realidad en comunidad, ¿no? Quizás un ejemplo palpable, yo siempre lo pongo no me gusta comparar, pero tengo que hacerlo en este caso, la sociedad europea con la Argentina, en los casos de cuando aumenta algo, ¿no? Allá cuando aumenta algo rápido, no, corto todo, en casos extremos Francia se va a romper todo, acá en el caso argentino, aumenta algo a las 12 de la noche, bueno, salgamos todos ya mismo a cargar combustible antes que aumente. Es el yo me salvo solo llevado a una exaltación, una negación tonta de no darme cuenta quizás que si yo pensaría en comunidad, pensaría en el otro y aceptaría quizás mi papel como argentino y todas las riquezas que tengo, me llevaría a decir, che, podemos construir una comunidad que me permita a mí como individuo desarrollarme mucho más, ¿no? Sí, acuerdo totalmente. Ahí es darle un poco un protagonismo a la actitud de pensamiento personal que busca informarse y elaborar una postura propia, con la posibilidad de que cada individuo, cada ciudadano sea consciente de que lo social es una dimensión fundamental para que la propia realización individual se pueda plasmar. Y cuando hay abusos,
por parte del poder económico generar por lo menos una comunidad de la resistencia frente a esos abusos, que es un poco la diferencia que vos te llama la atención respecto a las sociedades europeas, y que algunos europeos que han visitado Argentina en las últimas décadas lo observan, que cualquier tipo de aumento de precios, por ejemplo, en una ciudad europea en general, genera por lo menos un mecanismo de asociación o de comunidad en la resistencia. Aunque no sea una comunidad en la capacidad de generar algo nuevo, en un sentido estructural, por lo menos sí en esa capacidad de resistencia comunitaria de los ciudadanos afectados, ofendidos y, por qué no decirlo, humillados a veces por los abusos que impone el maltrato económico. Entonces, uno también tiene un poco un sentimiento de angustia por esa falta de comunidad, de la resistencia frente a los abusos, como algo inherente a la actitud política del ciudadano, incluso más allá de sus posturas políticas partidarias particulares. Es decir, de esa ciudadanía política incluso más profunda, que incluso piensa más allá de la adhesión a un partido o una coyuntura eleccionaria determinada. Esa ciudadanía política que ve que hay una amenaza continua a su libertad, a su derecho al desarrollo material, a la necesidad de una mayor distribución justa de la riqueza, desde el lugar de ese ciudadano político activo, después puede elegir por una orientación política determinada, para sentirse representado. Pero quizás es importante que el ciudadano sea activo antes de su adhesión a un colectivo determinado, sino que desde una postura de reflexión propia para filtrar la información, desde una mirada, desde la sospecha, desde la búsqueda de tener un juicio personal sobre toda la información que recibimos, ser consciente que esa información o esa decisión personal tiene que estar orientada hacia algo que permita que los individuos se realicen desde algún tipo de comunidad o lazo colectivo, que no depende únicamente que sea avalada por un partido político determinado, sino de la postura del ciudadano político activo, crítico, que usa la gran cantidad de información para estar más informado y más elaborar su postura personal de adhesión o rechazo de una realidad determinada. Es que mismo la discusión política, creemos que nosotros lo hemos criticado mucho en este programa, cuando nos molesta mucho cuando se dice la política divide, ¿no? La discusión política, el tema que hoy se ha corrompido absolutamente porque es solamente electoralista. Claro, no es que es una discusión política de griega que estamos, reitero, nos sentamos a ver qué país tenemos, qué territorio tenemos, y si es lo que estamos hablando al principio, si es la mayoría mercante podemos generar, por ejemplo, en los ríos y mares. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? O sea, eso creemos en la discusión política que se ha dejado de lado por esta falta quizás de pertenencia al lugar del argentino, ¿no? Esperando a que lo salve otro o solamente pensando que su rol como ciudadano es solamente ir y poner un voto en la urna y ya está. Bueno, yo coincido absolutamente con eso que decís vos, Alejandro. Incluso, modestamente, en el libro La sociedad de la excitación, hay un capítulo donde hablo de cosas muy parecidas a lo que vos sugerís, pero a partir de hacer incluso una conexión entre arte y política. Porque justamente yo adhiero bastante a lo que es la Escuela de Frankfurt, que es una escuela de filosofía neomarxista vinculada con autores como Horkheimer, Adorno, que defendieron el poder político en el sentido amplio de una conciencia política crítica, más allá de tu adhesión a un partido político determinado o a una coyuntura eleccionaria, como decíamos, que es un poco la política casi en el sentido clásico griego, la política en un sentido mayor, es decir, el individuo político que encuentra la posibilidad de elaborar su postura propia sin necesidad de estar avalado por una estructura mayor. Desde una conciencia política propia se puede llegar incluso por el arte, donde por ejemplo el Guernica de Picasso te plantea todo una empatía frente a los sufrimientos del arte que te lleva a la necesidad de lo político para superar el sufrimiento provocado por la situación de violencia y guerra que Picasso manifiesta en el Guernica. Fue una situación de la guerra civil española y la violencia producida por este hecho y un fracaso de lo político en su momento que generó las condiciones para la masacre entre los españoles, para esa violencia colectiva que
Picasso lo manifiesta simbólicamente por Guernica, pero que nos habla de una necesidad, de una política grande, una política mayor, que siempre reaccione frente a la violencia que destruye al humano y que genere una empatía respecto a ese sufrimiento, y una política mayor donde importa que el individuo se desarrolle en comunidad desde una conciencia de los propios recursos, de la propia geografía, de la propia historia, desde un reclamo de una superación de toda la violencia que se abate sobre los individuos, más allá de lo que los propios partidos nos pueden proponer. Claro, es un poco también recuperar esa conexión profunda del ser humano entre arte y política. Es un poco la propuesta también de Nietzsche cuando decía: yo sufro porque la flauta de Dioniso no se está tocando. Claro. Que es un poco lo que, en ese sentido, Dioniso es lo que decía: vamos a barrer un poco con ciertas estructuras que hasta ahora nos servían más de jaulas que de vías, Sí. y encontrémonos más en comunidad. Creo que era un poco eso, esa propuesta también. Pasa que ahí, por ejemplo, lo que vos planteabas, que estoy absolutamente también de acuerdo, que obliga al individuo, cuando tiene un rol de pertenencia al lugar y sus propias ideas, o por ejemplo, un argentino que tiene, digamos, en claro que su país podría tener una gran marina mercante, podríamos generar una gran industria con el litio, nuclear, y que podríamos realmente generar trabajo para 100 millones de argentinos, seguramente obliga a los políticos él a que, o sea, no va a votar, digamos, a un político que no diga esa propuesta, ¿no? Claro. O sea, va a tener bien consciente qué político va a votar, y no en cambio estar esperando, vos lo mismo, un salvador para después ya sea echar culpas, sino va a echarse mismo la culpa, decir, bueno, votamos a este, en vez de decir, vos lo votaste, decir, no, del otro lado, bueno, yo lo permití que se lo vote, ¿eh? O por otro lado, sí, yo lo voté a este, decís, pero ¿cómo llegó, no? ¿Cómo llegaron estas personas al poder? Y cómo hace décadas no cumple Argentina, pareciera su destino, o no se desarrolla un futuro en común. Bueno, yo lo traduciría todo lo que vos dijiste con la necesidad de un nacionalismo económico, desarrollista y productivo como una fórmula de desarrollo para todos los individuos, donde cada individuo, si realmente busca desarrollar su libertad en la interpretación de la información, no puede aceptar una información que niegue ese desarrollo colectivo desde lo económico y lo productivo a partir de aprovechar los propios recursos de la propia geografía. Es decir, en Argentina concretamente hay una necesidad de ese tipo de nacionalismo económico, ojalá que ahora se plasme, que ahora se realice, tenemos una expectativa de eso, pero es un ejemplo de cómo el individuo que mantiene celosamente su propia interpretación política puede encontrar también en lo que es una respuesta colectiva el único camino para que el individuo se desarrolle en convivencia con los otros desde un entramado colectivo, no solo en la unión con los otros y no solo del egoísmo individualista, sino también en la relación con la geografía propia, con esos recursos que hacen a nuestra posibilidad de desarrollarnos desde individuos que piensan de forma crítica y propia, pero que entienden que el desarrollo es solo en relación, solo en comunidad, que es un poco el tema central del programa, ¿verdad? Claro, que eso es la vida mayor. Claro. Exactamente. También esto tiene que ver el tema del consumo, por ejemplo, el show virtual. Hablabas del show virtual, y para finalizar un poco, ya que estamos quedando sin tiempo, pero el tema del show virtual a veces se quiere separar del show real, en el sentido de que circunscribimos lo virtual a lo que es puramente de redes sociales, y en realidad virtual puede ser muchas más cosas que tienen que ver con lo real y con la vida en comunidad. Sí, bueno, yo hay un libro que se llama Mundo Virtual, que es el anterior a esto, donde trato de desarrollar el concepto virtual más allá de lo virtual como el mundo digital, el ciberespacio y demás, donde al fin de cuentas lo virtual es la capacidad humana para hacerse una representación virtual de algo. El arte, una bandera como representación virtual de una nacionalidad. El ser humano siempre ha construido virtualidad, que es una forma de representarse algo que no está directamente presente, que solo está de forma virtual. Eso ya empezó con el arte de las cavernas, donde los bisontes que los cazadores querían cazar estaban representados virtualmente dentro de las paredes de la caverna. Entonces la virtualidad es inherente al hombre, que construye símbolos y una forma de representarse las cosas por el lenguaje. Lo que ocurre es que en el mundo contemporáneo lo virtual lo reducimos a lo virtual como sinónimo de virtualidad digital, donde se pierde un poco la comprensión de nuestra condición simbólica, que podemos generar símbolos para relacionarnos con la realidad, donde los símbolos que producen representaciones virtuales van más allá de lo virtual, reducido a la vida digital, digamos.
finalmente se termina, pareciera, cayendo en el, si no me gusta este, voy rápidamente al otro, o sea, en un blanco-negro, en vez de agarrar y desarrollar uno propio un pensamiento, que creo que uno puede estar en desacuerdo o no en acuerdo con un partido político, pero siempre lo que hemos criticado mucho es, si no me gusta esto, no caer en el burdaje de, voy al otro, voy a lo contrario, como si eso pasara a estar bien, en vez de agarrar y plantearme yo mismo como individuo y pensar y decir, bueno, o sea, desarrollar algo propio. Creo que eso consumismo lo que más ha atacado es ese aspecto, ese pensamiento de crear, ¿no? Sí, exactamente, de desarrollo de las diversidades individuales, porque el modo consumista de vida o hiperconsumista de vida justamente lo que necesita es la homogenización. Necesita que nuestro deseo se vaya modelando de una forma muy parecida para desear lo mismo. Y para no ser conscientes de que ese deseo homogeneizado, donde todos queremos lo mismo, es una anomalía, es una distorsión respecto a la capacidad creadora del ser humano, que justamente está por el hecho de crear cosas distintas y crearse de forma distinta. El consumismo necesita de que el deseo nos iguale, que todos decimos lo mismo y por lo tanto ahí perdemos nuestra capacidad de crear diversidades. Te agradezco mucho, Esteban, por haber venido. Fue la verdad un programa que se me pasó más rápido de lo que no se suele pasar los programas, que siempre vuelan, pero en este caso más aún, lo disfruté mucho, la verdad me sentí muy bien porque fue una charla que a veces es la charla que uno siempre espera tener sobre pensamiento, sobre filosofía, sobre temas que son realmente importantes y que nos hacen... Filosofía y política, filosofía unión. Y política, por supuesto, la unión que puede hacer que vivamos mejor en comunidad. Así que muchas gracias por venir, gracias Laura también. Los invitamos de ya a comprar el libro. La Sociedad de la Excitación, del Hiperconsumo, el Arte y la Serenidad, Editorial Continente. Yo les agradezco mucho por... ¿Dónde se consigue, Esteban? En todas las librerías, principales, sí, creo, sí, Hernández, Galerna, Cúspide, y además en Mercado Libre también. Por supuesto. Así que los invitamos a adquirir el libro y bueno, nos vamos despidiendo. Nos vemos, Ale, la próxima. Nos vemos la próxima, Lucas. Hasta luego.